Venir a Venezuela fue un error, sentenció mi esposo Klaus, con una seriedad que me heló la sangre. Estábamos sentados en el balcón de nuestro nuevo apartamento en Caracas, con el majestuoso cerro El Ávila pintado de tonos naranjas por el atardecer. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire tibio, cargadas de un peso que yo no lograba comprender. ¿Un error? ¿Después de todo lo que habíamos pasado? ¿Después de huir del infierno de concreto y frialdad en el que vivimos durante 10 largos años? Una pareja de alemanes, nosotros, que después de una década en una metrópoli sudamericana caótica y desalmada, decidimos mudarnos a Venezuela. Un país del que solo habíamos oído desgracias en las noticias. ¿Qué suceso, qué terrible experiencia nos había llevado a sentir que habíamos fracasado tan estrepitosamente? ¿Y qué descubrimiento posterior cambiaría nuestras vidas para siempre? La diferencia cultural que encontramos, el impacto emocional que nos sacudió. La verdad es mucho más compleja y devastadora de lo que imaginan. Quédense hasta el final, y descubrirán con nosotros la cadena de sorpresas que nos aguardaba en esta tierra de gracia. Mi nombre es Barbara, soy alemana. Junto a mi esposo Klaus, 5 años mayor que yo, y nuestra hija Emilia, habíamos construido una vida en Sao Paulo, Brasil. Bueno, vida, es una palabra generosa. Sobrevivíamos. Aunque Emilia ya era una mujer independiente de casi 30 años, la decisión de mudarnos allí una década atrás no fue nuestra, sino una imposición del trabajo de Klaus. Recuerdo el shock como si fuera ayer. Emilia acababa de ser aceptada en la universidad de sus sueños en Múnich, y de la noche a la mañana, el veredicto cayó sobre nosotros: nos vamos a Brasil. Fue una carrera contra el tiempo, buscando una nueva universidad para ella, empacando una vida entera, aprendiendo portugués a la fuerza. Emilia, con la resiliencia de la juventud, se sumergió en sus estudios y pronto pareció olvidar la desilusión. Pero para Klaus y para mí, Brasil nunca se convirtió en un hogar. Era un lugar al que no logramos querer, un sitio del que contábamos los días para marcharnos. Y uno de los motivos principales, casi una ofensa diaria a nuestro espíritu alemán, era la abrumadora indiferencia humana. Desde el primer día que pisamos esa ciudad, sentí una repulsión visceral. ¿Por qué todo el mundo vive con tanta prisa, con tanta agresividad? Me resultaba increíble. En las calles, en el metro, no eras una persona, eras un obstáculo. Cuerpos empujándote sin pedir permiso, sin una disculpa. Carros que te lanzaban encima como si tu vida no valiera nada. Recuerdo una vez, esperando para cruzar una avenida, ver a un anciano caerse. La gente simplemente lo esquivó, como si fuera una bolsa de basura en su camino. Nadie se detuvo. Nadie. Esa imagen se quemó en mi memoria. En Alemania, la comunidad, el respeto por el espacio del otro, es algo sagrado. Si alguien te empuja por accidente, se deshace en disculpas. Ayudar a un anciano es un deber cívico, no una opción. Pero allí, en esa jungla de asfalto, parecía que cada persona era una isla, luchando por su propia supervivencia a costa de los demás. ¿Es esta la famosa calidez latina de la que tanto hablan? Me preguntaba con amargura. Esto no era calidez, era una fricción constante, un desgaste del alma. Para nosotros, alemanes acostumbrados a un cierto orden social, a un saludo cordial, a un por favor y un gracias, adaptarnos a ese ambiente de egoísmo rampante fue una tortura silenciosa. Además, estaba el ruido. Un estruendo perpetuo que nunca cesaba. El rugido del tráfico, las bocinas impacientes, la música a todo volumen desde los carros, los vendedores gritando, la gente hablando por teléfono como si necesitaran que los oyeran en otro continente. Era una agresión auditiva constante. ¿Cómo se puede pensar
¿Cómo se puede encontrar un momento de paz en medio de este manicomio?, me quejaba en silencio. En Alemania, los espacios públicos son santuarios de relativa calma. Por eso, cada vez que me enfrentaba al caos sonoro de Sao Paulo, no podía evitar sentirme alienada. Yo siempre quise que Emilia se convirtiera en una mujer con clase, con aplomo, sin importar el entorno. No te acostumbres a este griterío, le decía una y otra vez. Quería que creciera elegante, que no se dejara arrastrar por la marea de la vulgaridad. Pero era una batalla perdida, sus amigos eran ruidosos, el ambiente era ruidoso. Enseñar modales en un país donde no parecían importar era una tarea titánica. A veces sentía que me daba por vencida. Por suerte, Emilia pareció entender nuestro sentir, y hoy es una mujer refinada. Respiro aliviada al ver que logramos protegerla de esa influencia. Pero lo que más me dolía era la actitud de «sálvese quien pueda». La gente parecía dispuesta a pisotear a quien fuera por su propio beneficio. ¿Por qué son tan egoístas?, me preguntaba a diario. Claro, en todas partes del mundo la gente busca su propio interés, pero allí era descarado, agresivo. Ver cómo se colaban en las filas, cómo bloqueaban intersecciones sin importarles el caos que generaban, cómo ignoraban las necesidades más básicas del prójimo. Me dejaba atónita. Instructive Diagram, imagen en blanco y negro de una multitud anónima y apresurada en una gran ciudad, rostro sin expresión. En Alemania, un comportamiento así sería visto como una vergüenza, te ganarías el desprecio de todos. ¿Cuántas veces recé en mi interior para que la gente mirara un poco a su alrededor antes de actuar, pero mis plegarias nunca fueron escuchadas? La ciudad, con sus rascacielos imponentes y su cultura vibrante que exportaba al mundo, proyectaba una imagen de modernidad y glamour. Y sí, el turismo crecía, y yo misma sentía que Brasil está cambiando. Pero detrás de esa fachada brillante, existía un mundo paralelo. Bastaba con doblar una esquina para entrar en una calle gris, sin color, con aceras rotas y basura acumulada, donde la pobreza te golpeaba en la cara. No podía creer que existieran lugares así, tan cerca del lujo. Me hacía dudar de lo que veían mis ojos. Claro, en Alemania también hay problemas, pero la brecha, el contraste, no era tan brutal, tan insultante. Y lo peor era la indiferencia del Estado. Parecía que a nadie le importaba solucionar esos problemas. No podía evitar mi sarcasmo. «¿Qué país de puras apariencias?», murmuraba con frecuencia. Finalmente, la infraestructura deficiente fue la gota que derramó el vaso. ¿De verdad se puede ser tan descuidado?, me sorprendía a mí misma pensando. Las aceras de nuestro propio barrio eran un campo de minas. Losas sueltas, huecos repentinos, desniveles absurdos. Esto es como una carrera de obstáculos diaria, bromeaba yo, pero en el fondo no tenía nada de gracioso. Era un estrés constante, un peligro real. Klaus, que ya no era un jovencito, sufrió las consecuencias. Un día, tratando de esquivar a un motorizado que se subió a la acera, pisó en falso en uno de esos huecos y se lastimó gravemente la espalda y la rodilla. Ese fue el punto de quiebre. Aquí no podemos envejecer, Barbara. Este lugar nos va a matar, me dijo con un dolor que no era solo físico. Esa lesión fue un factor decisivo. Ya no éramos jóvenes, y caminar a diario por esas trampas mortales era una carga insoportable. Suspiré incontables veces, pensando en la negligencia. Sentía una rabia profunda al pensar que la salud y seguridad de los ciudadanos no era una prioridad. Así, nuestra vida en Brasil se llenó de frustración e insatisfacción. La frialdad de la gente, la falta de civismo, la infraestructura peligrosa. Eran razones de peso para no sentir ningún afecto por ese país. Con la jubilación de Klaus, tomamos la decisión final. Se acabó.
No tenemos por qué seguir aguantando esto. Nos volvemos a Alemania. Sin embargo, justo cuando empezábamos a hacer los preparativos, nuestra hija Emilia nos soltó una confesión que nos dejó sin aliento. Me voy a casar con un venezolano. No pude evitar el grito. ¿Qué? Jamás nos había hablado de él. Yo, en mi inocencia, asumía que Emilia volvería con nosotros a Alemania, que se casaría con un alemán. Esa confesión inesperada nos dejó a Klaus y a mí con la mente en blanco. Y luego vino el segundo golpe. Pienso vivir en Venezuela de ahora en adelante. Papá, mamá. ¿Por qué no se vienen a vivir con nosotros? Nos miramos el uno al otro, aterrados. ¿Vivir nosotros en Venezuela? Yo estaba harta de Sudamérica. Solo soñaba con escapar de vuelta a la ordenada y predecible Alemania. Venezuela, para mí, era sinónimo de todo lo que había leído en la prensa internacional: crisis, caos, peligro. Era el vecino de Brasil, no podía ser muy diferente. Empezar de nuevo en un país así me parecía una pesadilla. Pero, por otro lado, la idea de vivir separados de nuestra única hija, en otro continente, era un dolor insoportable. Al final, el amor por Emilia ganó la batalla. Decidimos mudarnos a Venezuela con ella. Íbamos con el corazón encogido, convencidos de que, si Brasil había sido malo, esto sería peor. Solo rezábamos para que fuera, al menos, un poco más soportable. Sin embargo, poco después de llegar, empezamos a vivir una serie de sorpresas que desafiaron todas nuestras expectativas. Lo primero que sentimos fue el calor, pero no el del clima, sino el de la gente. Era algo que nos desarmó por completo. Esto es tan diferente, susurró Klaus, igual de sorprendido que yo. Aterrizamos en Maiquetía, y aunque el aeropuerto mostraba el paso de los años, nuestra primera interacción humana fue un presagio. El oficial de inmigración, en lugar del rostro adusto que esperábamos, nos miró, sonrió ampliamente y dijo: «Bienvenidos a la tierra de gracia, mis panas. Que la pasen chévere». Klaus y yo nos miramos. ¿Panas? ¿Chévere? En el camino a Caracas, el imponente Ávila nos dio la bienvenida, una montaña verde y majestuosa que parecía abrazar la ciudad. Instructive Diagram, vista imponente de El Ávila desde la autopista Caracas-La Guaira. Pero la verdadera sorpresa fue cuando conocimos a la familia de nuestro futuro yerno, Ricardo. Nos recibieron no con un apretón de manos formal, sino con abrazos estruendosos, besos en la mejilla, y un «familia», que sonó sincero desde el primer segundo. Eran bullosos, sí, pero era una alegría contagiosa. Un calor que te envolvía y te hacía sentir en casa al instante. No era el ruido caótico y anónimo de Sao Paulo, era el sonido de la vida, de la conexión. Aún así, yo seguía escéptica. Un buen primer día no borra una década de malas experiencias. Decidí observar con atención lo que más me había atormentado en Brasil: el comportamiento de la gente en público. La primera prueba de fuego fue el metro de Caracas. Nos preparamos para lo peor: empujones, gritos, suciedad. Pero lo que vimos nos dejó perplejos. El vagón estaba lleno, pero no había caos. Un chamo joven, al verme de pie, se levantó de un salto y me ofreció su asiento con una sonrisa. «Siéntese, señora, tranquila». Vi a una muchacha ayudar a un abuelito a cargar sus bolsas. La gente decía «permiso» al pasar, «gracias» al recibir ayuda. Reinaba una especie de orden no escrito, una civilidad que emanaba de la gente misma, no de reglas impuestas. El sistema podía ser viejo, pero el alma de quienes lo usaban era noble. Mi esposo, boquiabierto, le susurró a Emilia: «¿Aquí está prohibido ser maleducado o qué?» Instructive Diagram,
Gente sonriendo y ayudándose dentro de un vagón del metro de Caracas. Emilia se rió. No, papá. Es que así somos. Nos gusta ayudarnos. A pesar de todo, siempre le echamos pichón juntos. Esa frase, echarle pichón, se me quedó grabada. La solidaridad que vimos en ese vagón de metro era algo que no habíamos presenciado en 10 años. Entendí que la civilización no se mide por la modernidad de tus trenes, sino por la calidad humana de tus pasajeros. Esa calidad humana la encontramos en todas partes. Al caminar por la calle, completos desconocidos nos saludaban, buenos días. ¿Todo fino? En la panadería, la señora del mostrador me despachaba con un, tome, mi amor. Mi amor. Una extraña me llamaba, mi amor. Para mis oídos alemanes, era algo casi revolucionario. Un día, vimos un carro accidentado en plena calle. En Sao Paulo, eso habría generado un concierto de bocinas y maldiciones. Aquí, en menos de 5 minutos, 3 hombres se habían bajado de sus propios carros para ayudar a empujar. Sin conocerse, sin pedir nada a cambio. Eran panas ayudando a otro pana. Fue entonces cuando lo comprendí. Toda la negatividad que habíamos leído sobre Venezuela se refería a su política, a su economía. Nadie nos había hablado de su gente. Nadie nos había contado sobre esta increíble reserva de calidez, de solidaridad, de alegría de vivir a pesar de las dificultades. En lugar de obsesionarnos con la infraestructura, como hacíamos en Brasil, Emilia y Ricardo nos enseñaron a valorar otra cosa, la naturaleza. ¿Y qué naturaleza? Un viaje a Los Roques nos dejó sin palabras. Instructive Diagram, imagen aérea de las aguas cristalinas y callos de Los Roques. El mar no era azul, era una paleta de turquesas imposibles. La arena era tan blanca que dolía a los ojos. Aquello no era una playa, era la definición misma del paraíso. Luego fuimos a Canaima. Ver el Salto Ángel caer desde la cima del Ollantaytambo fue una experiencia mística. Instructive Diagram, el Salto Ángel cayendo desde el Ollantaytambo en Canaima ante esa majestuosidad. ¿Qué importaba un bache en una calle de Caracas? La riqueza de este país no estaba en su asfalto, sino en su tierra. Y la hospitalidad náguara, brutal. Nos quedamos en una posada en Mérida, atendida por sus propios dueños. No nos trataron como clientes, nos trataron como familia. Nos sentaban en su mesa, nos contaban historias, nos enseñaron a comer arepas andinas con mojito trujillano. Ese cariño genuino, esa atención desinteresada, era un lujo que ningún hotel de 5 estrellas en el mundo podía ofrecer. Comprendí que en Venezuela, la gente no te abre las puertas de su negocio, te abre las puertas de su corazón. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, nos fuimos enamorando. Nos enamoramos de los buenos días, de los vecinos, del sabor de un mango recién bajado del árbol, del sonido del 4 en una reunión familiar, de la vista del Ávila cambiando de color cada atardecer. Nos enamoramos de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de todo, no ha olvidado cómo sonreír, cómo ayudar, cómo querer. Estaba perdida en estos pensamientos cuando las palabras de Klaus me trajeron de vuelta al presente en aquel balcón. Venir a Venezuela fue un error. Lo miré, y vi un brillo húmedo en sus ojos. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Y entonces, lo entendí todo. Fue un error garrafal, Barbara, continuó, y su voz se quebró un poco. Fue un error. Porque me he enamorado tanto de esta vaina, que ahora no me quiero regresar a Alemania ni loco. Este es mi hogar. Las lágrimas que yo había estado conteniendo se desbordaron. Eran lágrimas de pura felicidad. El error no fue venir. El error fue haber creído en las apariencias,
haber juzgado un libro por su portada. El error fue habernos resignado a vivir sin alma durante 10 años, cuando un país entero, lleno de corazón, nos estaba esperando. El verdadero error, quizás, fue no haber venido mucho antes. Me di cuenta de que en Brasil me había pasado una década sobreviviendo. En Venezuela, en apenas unos meses, por primera vez en mucho tiempo, había empezado a vivir de verdad. Y sí, aunque parezca una locura decirlo, aunque originalmente nuestro plan era volver a nuestra patria, ya no podíamos. Nos sentíamos más en casa aquí, entre gente cálida y solidaria, que en la fría y distante Alemania que habíamos dejado atrás. Nuestra experiencia me enseñó una lección profunda. Un país no es su gobierno ni sus titulares de prensa. Un país es su gente. Y la gente de Venezuela tiene un valor incalculable. La verdadera infraestructura de una nación no está en sus calles o edificios, sino en los lazos de solidaridad y afecto que unen a sus ciudadanos. Y en eso, créanme, Venezuela